Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cómo fue discutido, votado y en qué consiste un nuevo proyecto de ley despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional, en este caso aquel que establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales. Este asunto fue ingresado por el gobierno de Gabriel Boric a nuestro Congreso Nacional el miércoles 27 de septiembre de 2023 a través de la Cámara de Diputados. Hay que tener en cuenta que partes de esta iniciativa requirieron para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, que por lo general corresponden a 78 diputados y 26 senadores. En la Cámara Baja, en primer término, el proyecto fue visto por la Comisión de Seguridad Ciudadana y posteriormente por la Sala en su sesión ordinaria del martes 2 de julio de 2024. Ello fue tanto en general como en particular a la vez para evitar un segundo paso por comisiones producto de la suma urgencia impuesta por el Ejecutivo. En tal ocasión existieron múltiples votaciones, siendo las más relevantes las de las ideas de legislar. En el caso de todo aquello que poseía quórum simple, ello fue respaldado por 136 votos a favor y una abstención, y aquellas que requerían de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, existió la unanimidad de 137 votos. Posteriormente existieron una serie de votaciones separadas donde las diputadas Maite Orsini y Alejandra Plasencia pretendían que partes de la iniciativa despachada en tal momento a segundo trámite constitucional a nuestro Senado fuesen rechazadas, pero ello no ocurrió, por lo cual el texto se discutió en el Senado a través de los términos sugeridos por la comisión. En tal corporación, el proyecto fue visto por la Comisión de Seguridad Pública, donde, a pesar de haber sido tramitado tanto en general como en particular, la Sala solamente votó la idea de legislar o en general en su sesión ordinaria del miércoles 25 de septiembre de este 2024, aprobándose por 26 votos a favor, hubo 1 en contra y 4 abstenciones, abriéndose un plazo para que se ingresaran nuevas indicaciones que fueron vistas por la comisión, que despachó un segundo informe a la Sala que fue discutido y votado en la sesión ordinaria del martes 29 de octubre de este 2024, y en tal ocasión se produjeron dos votaciones. La primera de ellas, de todo lo emanado por el segundo informe, que no fue objeto de indicaciones ni de petición de votación separada, siendo respaldada la iniciativa por 35 votos a favor, hubo 2 en contra y una abstención. Y existió un reemplazo a lo que originalmente se señaló en el proyecto como funerales de alto riesgo para considerarlo meramente como de riesgo, y ello fue respaldado por 23 votos a favor, hubo 1 en contra y una abstención. En el trámite de la Comisión de Seguridad Pública de nuestro Senado existieron otras modificaciones que junto con esta debieron de ser evaluadas por nuestra Cámara de Diputados, y ello se suscitó en su sesión ordinaria del miércoles 6 de noviembre. Y aquí todo aquello que no fue objeto de votación separada fue aprobado por 128 votos a favor, hubo 2 abstenciones y existieron una serie de votaciones separadas solicitadas en este caso por la diputada Jimena Osandón, que no consiguió su objetivo de que estas partes tuvieran que verse en una comisión mixta, lo que implica que el proyecto fue aprobado en los mismos términos por los cuales lo hizo nuestro Senado, y así fue despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional.
Para darnos una idea de qué finalmente fue aprobado por nuestro Congreso Nacional, podemos apreciar lo que nos indica el sitio web de nuestra Cámara de Diputados al respecto, que en su momento tituló lo siguiente: Ley regulará funerales de riesgo. El texto legal pretende hacerse cargo de mitigar problemas que ocurren actualmente con este tipo de funerales. Para ello, el Ejecutivo busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro respecto a funerales de riesgo para la seguridad y el orden público. Asimismo, que hayan sido calificados de tal forma por el delegado presidencial de acuerdo al reglamento de la normativa. En ese sentido, la autoridad ordenará en el más breve plazo posible que la inhumación o cremación se realice dentro de las 24 horas desde su notificación. Sin perjuicio de la calificación de riesgo realizada, Carabineros podrá calificar los funerales en los niveles de riesgo que considere necesarios para los efectos estratégicos y operativos que estime pertinentes. La resolución del delegado presidencial considerará un informe técnico de Carabineros que consignará antecedentes delictuales del fallecido, las circunstancias del deceso y los demás que defina el reglamento. De hecho, esto era lo que se pretendía que se viese en una comisión mixta, porque diputados de la oposición pretendían que ello únicamente sea realizado por la delegación presidencial, para que no exista una sobrecarga más a Carabineros. El citado informe deberá ser entregado al delegado en un plazo máximo de 2 horas desde el conocimiento del deceso. Simultáneamente, la institución determinará el tipo de despliegue y recursos necesarios para gestionar el riesgo asociado al funeral y comenzará a desarrollar acciones operativas. Para la calificación de riesgo, además, el delegado podrá requerir información a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería. Asimismo, si un órgano de la Administración del Estado en el marco de sus competencias tiene antecedentes de que un funeral pudiera ser de riesgo, informará de inmediato a la delegación presidencial regional. Todos estos antecedentes serán reservados. Esta nueva ley dispone que en el plazo máximo de 24 horas se debe realizar la totalidad del proceso funerario. Ello comprende la inscripción de defunción en el registro civil, la identificación y el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el servicio médico legal hasta donde se realizará la sepultación o cremación. Además, la inhumación deberá realizarse dentro de un cementerio o crematorio autorizado por el Código Sanitario. Una vez dictada la resolución del delegado, se informará inmediatamente al registro civil y asimismo la notificación de dicha resolución se efectuará personalmente por Carabineros a alguna persona mayor de edad en el siguiente orden de prelación. Primero, al cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Segundo, a los hijos. Tercero, a los ascendientes. Y en cuarto lugar, a los hermanos. En relación a los posibles delitos que se cometan en el marco de este tipo de funerales, se establece que las penas aplicables excluirán el grado mínimo, por ejemplo, en infracciones a la ley de armas o a la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. De tal modo, se contemplan los delitos cometidos dentro del cementerio o crematorio donde se realice una sepultación o cremación de la persona fallecida, así también con ocasión de la ceremonia fúnebre o en sus inmediaciones o durante el traslado del cortejo. Respecto a las inmediaciones, se considerará una distancia de 1000 metros perimetrales desde los límites del cementerio. Además, Carabineros podrá determinar el trayecto del traslado del fallecido y deberá resguardar la seguridad durante todo el proceso funerario. A su vez, podrá controlar la identidad de sus participantes e impedir el ingreso de elementos que pudieran causar lesiones o daños. Igualmente, impedir el ingreso de personas bajo influencia del alcohol o drogas. Quienes incumplan las restricciones impuestas para este tipo de funerales recibirán penas de presidio menor en su grado medio, que van de los 541 días a 3 años y 1 día, y una multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales.
Durante el debate del tercer trámite en la sala de nuestra Cámara de Diputados participaron los parlamentarios que aparecen en la pantalla. En su mayoría, los legisladores valoraron que se avance para frenar los hechos delictuales que rodean los, entre comillas, narcofunerales, cuyos recorridos incluyen uso de armas, disparos al aire y despliegue de fuegos artificiales. Estas acciones generan miedo en los barrios y poblaciones e impiden actividades cotidianas como el funcionamiento de los consultorios y la realización de clases. En esa línea, destacaron que se otorguen nuevas herramientas a carabineros para garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, desde cierto sector de la oposición al gobierno de Gabriel Boric consideraron insuficiente la norma. Además, criticaron que con esta se, entre comillas, legitime este tipo de funerales de alto riesgo, donde son protagonistas el narcotráfico y el crimen organizado, y a su vez algunos diputados manifestaron que esperaban que el texto pasara a comisión mixta por considerar que se otorgan mayores labores y responsabilidades a carabineros. Y aquí también hay que considerar que algunos de los parlamentarios que votaron en contra de esta iniciativa, sobre todo en el Senado, lo hicieron debido a que con la aprobación de este proyecto de ley, ellos creían que pudiese generarse una suerte de validación de este tipo de funerales hacia la opinión pública, pero la mayoría consideró que es mejor que se regule la actividad acorde a las normas aprobadas en esta nueva ley de la República. Por su parte, desde el gobierno de Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Toá recalcó que no se espera que con la aprobación de este proyecto de ley se naturalicen este tipo de funerales, sino que se los sanciona ahora, y además destacó que el texto reduce de 48 a 24 horas el plazo para realizar este tipo de funerales, que no existan velorios y que se pase directo al cementerio. Por otra parte, descartó que esta ley sobrecargue las funciones de carabineros, dado que, por ejemplo, en la actualidad ya realizan el informe de antecedentes delictuales del fallecido, siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.